¿Cómo vas a motivar a una persona que está trabajando 60 horas a la semana, 7 días a la semana, como trabajábamos nosotros? Pero es que eran otros tiempos, ¿se entiende? Los procesos de transformación son duros, largos y muchas veces ni siquiera llegan a buen puerto. Esto creo que se puede hacer un poco mejor, ¿vale? Del grupo de restaurantes, ahora mismo, no sé, si le dedico 3 horas a la semana, igual es mucho, ¿eh? Enfócate solamente en el próximo paso que tienes que hacer para que el negocio vaya hacia adelante. Es que el emprendedor cambie la forma de pensar. Todo lo que vamos a trabajar ya lo sabes, o sea, no te voy a contar nada nuevo. Tengo que salir de aquí, o sea, la hostelería no, yo no quiero una hostelería como la que tuvieron que vivir mis padres. Dame 6 meses y te cambio la vida, ¿no? O sea, un poco la idea. Todo es una absoluta violada. El mundo va por donde tiene que ir y vos te acoplás o no te acoplás. O sea, pero no va a esperar. O sea, no te va a esperar a ti. Provoca situaciones que muchas veces son dramáticas y que no tienen ningún sentido. Yo creo que estén bien, porque sé que cuando están bien, venden. O sea, al final de cuentas, o sea, la gente que está contenta vende. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Santiago Meldar, que además de amigo de esta casa, es profesional del sector, consultor del sector de la restauración y bueno, con una larga trayectoria en hostelería. Muy buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy contento, como bien decís, al final de cuentas es como estar en casa, ¿no? O sea, al final de cuentas esto es como estar en familia, que siempre es un gusto venir a Valencia a visitarlos. Qué bueno, muchas gracias porque sé que el tiempo es oro. Siempre digo a los invitados que tengáis el tiempo de dedicarnos así un ratito y contarnos un poco sobre trayectoria, proyectos. Para nosotros es genial el aprender y el compartir el crecimiento, ¿no? Porque yo creo que es de esto de lo que se trata. No solamente se trata de crecer, sino de compartirlo y de disfrutar del camino. Y contigo, la verdad, que hemos aprendido un montón. Hoy vamos a ir viendo un poco también esta relación que hemos tenido no solamente con Jures, sino también con Grupo Gómez, que bueno, somos testigos directos de vuestro trabajo y de cómo se consiguen los objetivos a nivel de gestión de personas y liderazgo, que bueno, al final es una de vuestras grandes áreas, ¿no? ¿Cómo decidiste hacer este cambio? Tú vienes del sector de la restauración, de las operaciones, de la gestión de personas dentro de una cadena de restauración. ¿Cómo das el paso al mundo de la consultoría? ¿Por qué y qué te ha llevado a esto? Pues mira, todo empieza hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, yo empecé a trabajar en hostelería hace 20 años y creo que esto alguna vez lo hemos hablado. Y una de las cosas que más me chocaba, sobre todo, o sea, es cuando recién entras y parece que es todo bonito y un montón de horas y un sacrificio continuo y cómo se trataba al personal. Fue una cosa de las primeras que más me chocó. Te estoy hablando, igual yo tendría 21 años, ¿no? Y siempre me quedó esto creo que se puede hacer un poco mejor, ¿vale? O sea, esto yo creo que se puede hacer diferente. No hay necesidad de estar tratando mal a la gente, de gritar, de tal y cual, para que la gente haga caso. Entonces, sí que es cierto que me fui metiendo poco a poco, aprendiendo todo, pasando por todo, desde camarero, de fregar plato, director de operaciones, o sea, para franquicias. Y un día agarro y digo, escucha, el problema o el talón de Aquiles principal, creo yo, por lo menos que tenemos dentro de la hostelería, es cómo gestionamos el equipo y que ese equipo nos sirva como herramienta para todos conseguir objetivos en conjunto, porque al final de cuentas yo creo que todas las partes tienen que ganar. Así que la idea surge por el 2016-2018, pero la materializamos en el 2021, que fue cuando realmente dijimos, escucha, mira, vamos a dedicarnos a esto al 100%, servicio único para gestión de personal, cómo lo gestionamos, cómo lo encontramos y cómo hacemos que funcione, ¿no? O sea, y te digo yo que hay muchísimo trabajo ahí. O sea, me dicen, ¿y por qué no lo haces para otras áreas? No, es que ya solo con hostelería, solo con hostelería. Y este pedacito, o sea, vamos sobradísimos. O sea, hay mucho trabajo que hacer ahí. Cuéntanos un poco sobre SM4, sobre qué es SM4, qué es vuestra consultora y en qué estáis más enfocados o qué tipo de servicios y cómo resolvéis los problemas que tiene el sector. ¿Qué parte? Nosotros realmente, o sea, lo que hemos hecho ha sido como simplificar. Esto, como bien sabes, el tema de ir puliendo algo hasta que sí se escucha. Realmente lo que hacemos es esto. Hemos ido trabajando muchas partes que tocan al personal, pero al final de cuentas lo que hacemos es bien claro, es reducimos al máximo los tiempos de contratación. Es decir, escucha, se pierden muchísimas horas publicando anuncios, gestionando entrevistas, para que después la gente que entra igual no es la que tenía que entrar, que ese es otro tema que también hay que ver ahí, ¿no? Entonces, reducir todas las horas que se puedan en temas administrativos para mí es fundamental. Después lo que hacemos, que ahí es en donde entra mucho Jures también, ¿no? O sea, la parte de estandarización al máximo del proceso de formación del equipo, es decir, una persona que no sabe nada, cómo llega a funcionar al 100% con nosotros o al 80%, ¿vale? O sea, no va a ser el camarero de 20 años de experiencia, tal y cual y esto y el otro, pero el 80% lo puede hacer. Y el tercer paso que hacemos es poner un objetivo para que todo el equipo vaya hacia el mismo lado. Porque a veces lo que pasa es que
unos van para un lado, los otros van para el otro y el propietario va para el otro. Entonces es como que cada uno tira de un lado y el negocio es muy difícil que vaya hacia adelante. Entonces es reducir tiempos, estandarizar formación y poner objetivos. Es dar un norte, ¿no? Como decíamos recién, un mapa para saber qué hacer y en qué momento en tu local. Porque cada local tiene su situación concreta, o sea, no son todos iguales al final, ¿no? Qué bueno. Bueno, yo soy testigo directo de este cambio, de esta transformación. Ahora, un poquito más adelante entraremos un poco más en qué es lo que vive el cliente en el proceso de transformación. Pero decíamos, justo antes de empezar la entrevista, comentábamos que la gran necesidad que tiene el sector es saber por dónde empezar, ¿no? Saber cuál es el proceso, pues saber tener un camino claro, porque a veces, pues cuando te metes en áreas que quizás no tienes un grandísimo bagaje, la información existe, y más hoy en día con inteligencia artificial, la información está por todos los lados, pero a veces quizá el problema está en saber escoger el camino. En este sentido, ¿vosotros sois rígidos en cuanto a lo que es el proceso o analizáis un poco en la empresa qué partes son las que no están funcionando y a partir de ahí establecéis el orden en el que trabajáis? No, nosotros básicamente lo que hacemos al principio es como analizar dónde es la parte que más hay que trabajar. Y ustedes son un ejemplo al final de cuentas, ¿no? Ustedes operaciones está perfectamente hecho, o sea, es que poco había para mirar ahí, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, es ver qué área hay que trabajar y cómo trabajarla en función de la cantidad de personas incluso que tiene. No es lo mismo trabajar con un negocio que tiene 300 personas a un negocio que tiene 5, por decirlo de alguna forma. La base es la misma al final de cuentas, ¿no? Pero sí que es cierto que dependiendo de la dificultad que tengas, o sea, en función de eso es que se empieza a trabajar. Al final de cuentas trabajas con todo lo mismo, pero en niveles diferentes, ¿vale? No es lo mismo implementar un sistema de operaciones en un restaurante que no 8 a la vez, no es lo mismo implementar un sistema de ventas en un restaurante que no 8 a la vez, por decirlo de alguna forma, y lo mismo te pasa con la gestión de personal, liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? El tema del liderazgo, al final de cuentas, sí es cierto que en un caso de un grupo grande hay que trabajar a través de formaciones. Habrá que meter a todas las personas que tengan, como lo hicieron ustedes, ¿no? O sea, todas las personas que tengan personal a cargo, formación. Escucha, esto es A, B y C. Y el tema importante de todo esto, o para mí por lo menos lo que es más importante, y tú bien lo sabes, porque eres muy igual, ¿dónde se traduce todo eso, ¿no? O sea, está genial, yo siempre digo lo mismo, está genial que el equipo se lleve fenomenal, está genial, pero esto, ¿dónde rentabiliza? Porque al final de cuentas no deja de ser un negocio, el negocio tiene que ser rentable, ¿no? O sea, ¿sabes? Para mí es una parte fundamental. ¿Y qué parte tiene, qué importancia tiene el liderazgo del emprendedor, ¿no? Del gestor? Un segundo antes de seguir. Esto te interesa si tienes un negocio hostelero. En mi grupo llegamos a tener 4 TPVs distintos y un Excel para fichajes, otro para compras, uno más para alérgenos y gente que solo se dedicaba a pasar datos de un sistema a otro. Te hablo de horas tiradas cada semana y miles de euros en herramientas que no se entienden entre sí. Pero lo peor era que los informes de rentabilidad tardaban días y cuando los teníamos ya íbamos tarde. Las decisiones eran por intuición, no por datos. Por eso creamos esta calculadora. Responde a 7 preguntas y en menos de un minuto sabrás cuánto podrías ahorrar cada mes, cuántas horas estás tirando y cuántos puntos de rentabilidad estás dejando escapar. La tienes en la descripción del episodio. Pruébala, es gratis. Y si el resultado no te incomoda un poco, o lo tienes todo muy controlado, o no lo estás viendo. Ahora sí, seguimos con el episodio. ¿Cómo importante es en el éxito de una empresa el liderazgo? Recién lo comentábamos. Yo tengo una frase, o sea, que la repito muchísimo, siempre se la digo a los propietarios, y es que lo que se ve abajo es reflejo de lo que hay arriba. Pero esto es en el 100% de los casos, no en el 99%, en el 100% de los casos, o sea, lo que ves abajo es un reflejo de lo que hay arriba. Entonces, siempre digo, si no te gusta lo que hay abajo, pues tendrás que empezar a cambiar desde arriba. ¿Se entiende un poco la idea? O sea, porque todo, es muy fácil empezar a decir, no, es que la gente no quiere trabajar, es que la gente no quiere hacer tal, es que nadie me hace caso, nadie me entiende. Y la víctima somos nosotros, o sea, vale, y si cambio yo, a lo mejor, o sea, esa frase de que me encanta a mí, ¿no? O sea, intenté cambiar el mundo y nada pasó, cambié yo y el mundo cambió, ¿no? O sea, al final de cuentas me parece que refleja mucho eso. Entonces, la importancia de la persona que lidera el proyecto, al final de cuentas, es fundamental desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de entendimiento del negocio al 100%, desde el punto de vista de marketing, de ventas, de operaciones, de gestión y de liderazgo. Y la parte de liderazgo, el problema que suele haber habitualmente, es lo que acabamos de comentar, es hay tanto para leer, o sea, hay tanto para leer y hay tanto que aplica a Google y a Apple y a Silicon Valley, pero que cómo lo bajo a tierra al restaurante de la esquina, o sea, ¿cómo hago yo para bajar eso a tierra? Al final de cuentas nosotros lo que hemos hecho ha sido como traducir, que bien lo sabes tú, es traducir esas grandes teorías
4 o 5 cosas que tenés que saber, 4 o 5 fases, 4 o 5 temas que tenés que trabajar de motivación, dígase, y con eso por lo menos resolver el 80% de los problemas que puedes tener con el personal. Al final de cuentas es esto del 80-20, ¿no? O sea, ¿cuál es el 20% de ese conocimiento que me permite generar el 80% de los resultados? Realmente este principio, que es como una teoría que yo inicialmente tampoco entendía mucho, ¿no? El principio de Pareto al principio me parecía como que quedaba obsoleto, porque cuando lo llevabas a números nunca era el 20, siempre era el 28, el 32 o el 16, y a veces esa mente que yo tengo que es súper cuadriculada decía, uy, igual Realmente no cuadra. como esto está fuera de Y bueno, dígase 20, 30 o lo que sea. Al final de cuentas, mira, hay un libro que lo especifica esto muy bien, que a mí me encanta, y como sé que te gustan los libros también, o sea, es Lo Único, de Gary Keller. Que básicamente la idea del libro es enfócate solamente en el próximo paso que tienes que hacer para que el negocio vaya hacia adelante. Es verdad que hacemos 1000 cosas al día, o sea, el mundo va así y eso no lo vamos a cambiar nosotros. Tenemos que hacer 1000 cosas al día, totalmente de acuerdo. Pero, ¿cuál es esa única cosa que tienes que hacer para que el negocio vaya hacia el próximo nivel? Y en el siguiente te preguntas lo mismo. ¿Cuál es la única cosa que tengo que hacer? La única. Entonces, nosotros cuando trabajamos esta parte en operaciones es como que dividimos las tareas en repetitivas, de organización, específicas y de coordinación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo repetitivo se te va quedando atrás y adelante te van quedando las de abro camino. Que esa es la del emprendedor, por cierto. Esa es mucha. Yo abro camino, estandarizo y luego delego. Básicamente es un poco esa la idea. Joder, parece súper fácil. Cuando lo escuchas de boca de alguien que ya ha pasado por este proceso, parece súper fácil, pero claro, cuando lo llevas dentro como hostelero, realmente los procesos de transformación son duros, largos y muchas veces ni siquiera llegan a buen puerto. Entonces me parece súper vital y yo soy un firme defensor de los proyectos de consultoría justamente por esto, porque contratar consultoría no es solamente contratar el conocimiento, sino contratar el conocimiento necesario. Total. No se trata de saber mucho de todo, sino, como tú decías antes, de conocer ese 20-25% de cosas que debes saber, que son trascendentales para poder transformar realmente, en este caso, el negocio. En este sentido, en el sentido del liderazgo, que es una de las cosas que a mí me alucinan, ¿no? Porque sí que es verdad, yo tengo un pensamiento muy parecido contigo respecto al liderazgo. Uno de los grandes hitos que conseguimos como empresa en Grupo Gómez fue justamente cambiar nuestro mindset, tanto el mío como el de mi hermano, porque creo que eso es vital. Es vital. Nosotros venimos. Nuestro origen es empresa familiar, como bien sabes, y una empresa familiar de una hostelería pues que ya no existe, esa hostelería más antigua en el que bueno, pues muchas cosas se hacían porque había que hacerlas y punto, y no había otra cuestión. Y esto te llevaba a tener un tipo de liderazgo que era como muy imperialista, ¿no? Como muy todo a golpe de puño en la mesa, de esto se tiene que hacer, esto se tiene que hacer, esto se tiene que hacer. Y para nosotros el liderazgo, tanto para mi hermano como para mí, realmente fue una transformación realmente espectacular. Nosotros hace como 9 o 10 años, cuando todavía solamente teníamos un restaurante, empezamos a sufrir lo que era el mal liderazgo. Empezamos a sufrirlo, pero ya no desde el lado de quien lo sufre, sino desde el lado de quien lo provoca, ¿no? Los negocios al final crecen, es difícil mantenerlo todo controlado y además también controlar tus nervios y controlar pues cómo interactúas con tu equipo, y a veces no te das cuenta de que provoca situaciones que muchas veces son dramáticas y que no tienen ningún sentido. Y en este sentido para nosotros fue absolutamente trascendental contratar a una coach que hasta el día de hoy trabajamos con ella en periodos del año, no todo el año, pero sí cuando vemos que hay momentos en los que nos está sobrepasando un poco la situación. Trabajamos con nuestra coach, que es Miriam Encabo, que es una crack, que bueno, además sabe que le tengo muchísimo aprecio. Y al final lo que conseguimos es entender y transformar desde cómo se hacen las cosas, desde cómo se dicen las cosas. Y yo creo que eso tiene mucho poder. Hoy vienes a presentarnos un libro que yo sé que te ha costado un trabajazo y que resume muy bien o que sintetiza muy bien partes muy clave que se deben saber o que se deben entender para realmente poder hacer crecer tu negocio, y ya muchas veces ni siquiera para crecer, sino es que incluso hasta para mantener, porque el liderazgo cada vez es más como lo mínimo que tienes que ser capaz de poder hacer. Hoy vienes presentando, bueno, si quieres que algo salga bien, no lo hagas tú mismo, ¿no? A mí el título me parece espectacular porque define muy bien el camino, cómo se tiene que hacer el camino, pero cuéntanos un poquito, ¿qué significa esta frase en hostelería? Si quieres que salga bien, no lo hagas tú.
Bueno, sí que es cierto como es, siempre en hostelería se tuvo la idiosincrasia de para que las cosas salgan bien las tengo que hacer yo, al final de cuentas. No es que como yo lo hago, nadie lo va a hacer. Y es verdad, cuidado, o sea, como lo hace el propietario, nadie va a hacer las cosas. Porque si alguien hiciera las cosas igual que las hace el propietario, estaríamos dando restaurantes y no trabajando para ti. Esa es la verdad. Entonces tenemos primero que aceptar que al final de cuentas la gente no va a hacer las cosas como nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros lo que necesitamos hacer es estandarizar un proceso al final de cuentas. ¿Para qué? Para que el negocio no dependa de uno. Ya quieras, lo que decimos, quieras crecer, no quieras crecer, como quieras irte de vacaciones un mes o como quieras irte un día de fiesta, por decirlo de alguna forma, con tu hijo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si vos no conseguís que el equipo por su lado sea un motor de tracción autónomo, es muy difícil, primero, que ese negocio subsista, o sea, y segundo, al final de cuentas, de que vos puedas sacar provecho de ese negocio, ¿no? Porque hoy en día, recién hablábamos, ¿no? O sea, trabajamos con restaurantes que tienen un local, 5 personas, y el propietario casi que está a lo justo y menos, por decirlo de alguna forma, cuando eso antes era impensable, pero eso es gracias a digitalización, orden, estructura, mapa de ruta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, la idea era chocar y realmente el título choca bastante, o sea, y la idea es delega, pero delegar con orden. O sea, delegar no es soltar, al final de cuentas, ¿no? O sea, nosotros creemos que delegar es organizar, comunicar, supervisar y después recién ahí, al final de cuentas, empezar a soltarlo. Porque a veces digo, mira, te delego, te dejo libre y me voy, hasta luego. Léetelo y ya después si te das me contas. No es tan fácil, no es tan fácil. Y no es tan fácil, pero tiene un proceso. Sí es verdad que tiene un proceso, ¿no? Eso nos pasa muchas veces con el tema de las check, ¿no? La gente quiere implementar un tema de checklist y se le complica mucho para que el equipo lo haga. Bueno, vamos por parte. Primero tenemos, o sea, implementado o escrito las checks que tienen que hacer, que a lo mejor es una, mira, la de la barra. Bueno, empezar por una. Se entiende un poco la idea. Empezar por la de la sala, empezar por la de la cocina. Es que tengo 25 para hacer, bueno, pero ya ahora son 24. O sea, si es una, ya te quedan 24. Siguiente, comunicar al equipo, escucha, vamos a empezar a trabajar de esta forma. Tercero, ir supervisando, porque después dejamos la hojita y nos vamos y decimos, escucha, es que la gente no hace lo que yo le digo, es que no lo va a hacer. Hay que estar atrás y decir, escucha, ¿se rellenó o no se rellenó? Y por cierto, hay una cosa que es fundamental, que creo que nos pasa a todos, o sea, esto yo creo que es un mal del ser humano, que nos terminamos casi siempre enfocando en lo que no está hecho, ¿no? O sea, jolín, es que tenían que hacer 20 checks y hicieron 10. Bueno, ayer no hacían ninguna. O sea, está hablando de ahora hacen 10. La cuestión y la más importante, nosotros cuando trabajamos, esto lo trabajamos mucho cuando trabajamos uno a uno, es lo más importante es que no se vaya para atrás. Si esta semana se hicieron 10, que la semana que viene no se hagan 5, se hagan 10, 12 o 14. Y la siguiente semana 15, 16, porque en algún momento llegas a hacerlas todas, ¿vale? O sea, pero para eso sí que es cierto que uno tiene que estar manteniendo ese estándar, por decirlo de alguna forma. Ningún grupo, tú lo sabes mejor que nadie, nada de lo que está ahí se mantiene si no hay alguien que esté marcando continuamente un estándar y ese estándar sea alto. Y cada vez más alto, cuidado, o sea, eso es como decía lo del liderazgo. Antes a lo mejor, con saber pegar 4 gritos, podías gestionar. Hoy en día pegan 4 gritos y acá te dejo el mandil, gracias por haberme contratado y la gente se te va. Eso es muy complicado. Y además, con lo complicado que está el sector, desde luego que no es la mejor idea poder liberarte. ¿Por qué crees que la mayoría de hosteleros tienen tanta dificultad para poder delegar? ¿Es el sector? ¿Es un poco la cultura? ¿Es la sociedad? Tal cual. Yo creo que el miedo más grande... Hay dos, que nosotros siempre los detectamos y los vemos, y te diría en casi todos los locales con los que trabajamos, ¿no? Uno es el miedo justamente a que la gente no va a hacer las cosas como yo. Eso es por un lado. Y por otro lado, el miedo a perder el control y que el negocio termine cerrando. Es como que al final de cuentas te haces la idea, escucha, si yo salgo, esto se terminará yendo al garete en algún momento, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que trabajar, lo que tiene que trabajar la gente, lo que trabajamos con ellos al final de cuentas es, escucha, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si me das 6 meses? Estandarizamos y lo controlamos con la rentabilidad. Ahí es donde la gente se tranquiliza. Entonces dice, o sea, me estás diciendo que trabajo menos y gano más dinero. Firman. O sea, firma cualquiera. El problema es que la gente no tiene cómo medir justamente eso, esa rentabilidad a la hora de decir, escucha, si yo estandarizo, al final de cuentas gano más dinero, empiezan a partir de mañana. En todos los casos nos pasa que la gente cuando se enfoca en estrategia y le dedica lo que le tenga que dedicar de manera semanal, 1 hora, 2 horas, 3, lo que sea, al final de cuentas, como si son 15 minutos, a estrategia, a decir, escucha, ¿qué es lo que tengo que hacer?
¿vale? O sea, aprenderte la receta, porque esto es como estar cocinando sin receta. O sea, escucha, voy probando, ¿cuánto tiempo te tirás haciendo una receta nueva? Será más fácil, dame la receta y, y voy con el paso a paso. Esto creo que es igual. A la gente el miedo más grande es, si salgo, creo que todo esto se desmorona, y eso es porque no lo tienen controlado con rentabilidad. Si tenés números, decís, trabajo menos, me enfoco más en estrategia y cada vez gano más dinero. Entonces el trato les sirve. Además es súper curioso porque esa creencia es súper firme. A nosotros también nos pasa muchas veces, incluso con clientes que tienen esta sensación, y lo que es súper curioso es que pasa a ser absolutamente al revés. O sea, que con el orden y estando menos horas, realmente el negocio puedes tenerlo mucho más controlado y, por supuestísimo, vivir mucho mejor tú y que tu equipo también viva mucho mejor, porque esta parte del liderazgo que a veces no se le da la suficiente fuerza, es algo que a las personas motiva, pero no el liderazgo soportado, sino ejercer liderazgo, o sea, ser líder. Okay. Es una de las cosas que más motiva, y en mi caso, por ejemplo, que me gusta mucho todo lo que tiene que relación con el liderazgo y que intento trabajármelo mucho, lo que veo en mi equipo justamente es que le gusta liderar, que igual, o sea, que cuando yo soy capaz de poder delegar una tarea, mi equipo es quien asume el liderazgo y quien ayuda a que el resto de personas que se incorporan bueno, pues entiendan qué es lo que tienen que hacer y entiendan un poco la parte cultural de la empresa, que para mí es trascendental. La cultura de la empresa es lo que realmente marca si vas a poder o no vas a poder crecer. La cultura de la empresa al final viene definida solamente yo creo que por el emprendedor, de manera inicial por lo menos, y luego esos valores es muy importante que se sigan manteniendo, ¿no? Que se sigan controlando o cuidando, porque es la clave del éxito. Nosotros tenemos absolutamente claro que si nuestro equipo no somos nadie, y bueno, ya sabes, ahora mismo acabamos de lanzar una revista interna de Grupo Gómez un poco más para lo mismo, ¿no? Para reconocerles, para que sepan qué es lo que está sucediendo en la empresa, para que conozcan diferentes roles, con entrevistas a personas dentro del equipo. Es que en realidad todo esto tiene sentido, tanto en el libro como yo, que te conozco de hace bastante tiempo, hablas muchas veces de equipos de alto rendimiento, ¿no? En hostelería. ¿Qué es un equipo de alto rendimiento? ¿Cómo se define? ¿Son atletas? ¿Son extraterrestres? ¿Es gente tocada por la mano de Dios? No. Yo creo que, como todo, al final de cuentas, hay una parte, o sea, los atletas de alto rendimiento, lógicamente, hay gente que tiene facilidad para determinadas cosas, como seguramente Jordan tenía facilidad para el básquet, de eso no le quitaba seguramente el hecho de ir todos los días a entrenar, lo mismo le pasa a Messi y a cualquier. Pero después hay un nivel que se puede alcanzar, o sea, básicamente al hecho de estar haciendo, o sea, entrenando al equipo, por decirlo de alguna forma. Para mí, un equipo de alto rendimiento, al final de cuentas, es ese equipo que no viene a hacer lo que toca y se va, ¿no? Eso de vengo a marcar ficha y me voy. O sea, el equipo de alto rendimiento es ese equipo que al final de cuentas viene y no solo hace lo que le tenía que hacer, sino más todavía. ¿Qué es lo que pasa? Que para todo eso hay que ir trabajando determinadas áreas. Muchas veces nos pasa en hostelería, es que no se pone la camiseta. Digo, bueno, pero es que habrá que ver primero desde el punto de vista de empresa si todas las partes necesarias para que esa persona se ponga la camiseta están bien o no están bien. Yo siempre digo una cosa, ¿no? En hostelería es muy difícil para mí, o sea, motivar a alguien que va a tirar una caña, ¿no? O sea, y acá seguramente alguno comentará que yo nací para ser cocinero, y yo nací para ser Ferran Adrià, y el otro nació para ser director de sala. Son 4. ¿Vale? O sea, es muy difícil que vos a un niño le digas ¿qué quieres ser de grande? Y te diga quiero ser camarero. Entonces, partiendo de la base de que es un sector complicado y que de la motivación, yo por lo menos creo que nunca viene de afuera, sino de la persona misma, lo único que se puede hacer es crear un ambiente para que esa persona pueda desarrollarse dentro de la empresa. Creo yo, cuidado con eso. Entonces, cuando dice la gente, no, es que la gente no se pone la camiseta, bueno, pero habrá que revisar, vamos a analizar primero desde el punto de vista de la empresa, si esa persona es capaz de motivarse o si a lo mejor ni siquiera tenía que haber empezado a trabajar, porque no todo el mundo vale para trabajar. Es una cosa en recursos humanos que la trabajamos. Escucha, no todo el mundo vale para trabajar en tu empresa y eso lo tenés que tener claro. Entonces, primero, o sea, hay fases que tenés que ir teniendo claras. Vamos a ver, por ejemplo, yo qué sé, las condiciones, ¿no? O sea, salarios, descansos y horarios, ¿no? Pues, ¿cómo vas a motivar a una persona que está trabajando 60 horas a la semana, 7 días a la semana, como trabajábamos nosotros? Pero es que eran otros tiempos, ¿se entiende? O sea, y tampoco era que estuviera muy motivado el domingo a las 5 de la tarde, ya cuando estabas trabajando 12 horas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que tenemos que ir normalizando en función del entorno. O sea, ahora cada vez es más normal que la gente quiera salir, que se quiera despejar, que quiera... Valora más el tiempo que el dinero. O sea, yo digo siempre que nosotros somos una generación que valoraba más el dinero que el tiempo, y la generación que viene
valora más el tiempo que el dinero. Entonces, unas condiciones que sean relativamente normales. Siguiente punto, que eso en su momento aparte lo vimos, es trabajar lo que son espacios y estabilidades y herramientas de trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a motivar en la cocina si no tienes ni sartenes para cocinar? O sea, no hay forma de motivar a una persona, por mucho que le guste la cocina, ¿no? Después, la otra parte, crear un buen ambiente laboral, que es al final de cuentas, y después, por último, al final de cuentas, es objetivo. Cuando conseguís eso, que el equipo se ponga la camiseta es una consecuencia natural de todo lo anterior, ¿se entiende? O sea, vos no le podés decir a la gente ponete la camiseta porque yo te pago. No, es que yo te pago a final de mes, dice la gente, ¿no? O sea, entonces vos tenés que ponerte la camiseta. No funciona tan así. De hecho, en el sector de la tecnología hay un libro muy bueno que es el del fundador de Netflix, que bueno, hoy en día es esa gigante que todos conocemos, pero que en sus inicios tuvo un momento crítico en el cual, bueno, con la transformación de lo que eran los VHS, los CDs y todo esto, los soportes antiguos de reproducción de vídeo y la entrada de Internet y toda esta nueva era, hubo un momento. Netflix lleva, no sé, hace cuántos años, vamos, hace ya bastantes años que se fundó Netflix. Y el fundador contaba que llegó un momento crítico en el que desgraciadamente tuvo que despedir a mucho más del 50% de la plantilla. Y habla de un método que utiliza, que mira, se me pone la piel de gallina, que se llama el método aquí no hay reglas, que aplicado de manera inteligente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? El hombre decía que en ese proceso de hacer la empresa más pequeña o de tener que despedir a tanto personal, se quedó solamente con las personas que realmente aportaban un valor diferencial y que realmente, ya no por horas o por trabajo, sino que tenían una actitud totalmente diferencial o una visión totalmente diferencial de lo que era la vida y que estaban más orientadas a intentar prosperar en el camino y no tenían una visión tan como que el trabajo simplemente es una parte de mi vida, sí, y así, ¿no? Y el tipo lo que dice es que en esa reducción consiguió doblar la productividad, o sea, multiplicó por 4 lo que tenía, simplemente con un método que se basaba en dejar hacer, en delegar, definir, establecer muy claramente cuál era la cultura que tenía la empresa, pero luego también en dejar hacer y en dejar que las cosas fluyeran, ¿no? Y yo creo que es súper recomendable el aprender de este tipo de pensamientos porque, si bien es cierto, son mundos totalmente diferentes, la tecnología y la restauración son muy diferentes, es verdad que al final no dejan de ser el mundo empresarial, ¿no? Y no deja de ser relaciones laborales dentro de un entorno pues, de alta exigencia, y yo creo que los resultados realmente son sorprendentes cuando aplicas liderazgo. ¿Recuerdas algún cambio de estos así fuertes? Porque yo sé que tienes bastantes proyectos, uno que nos puedas contar, obviamente. Un cambio así fuerte de un hostelero más de la vieja guardia que, una vez aplicando método y aplicando inteligencia emocional, que también creo que influye mucho aquí, que realmente consiguiera un cambio fuerte dentro de su empresa. Pues nos ha pasado, o sea, bueno, hemos tenido de todo, pero sí que es cierto que como es, que los cambios más grandes los ves en la gente que está continuamente formándose a veces, por decirlo de alguna forma, y no con el de la vieja guardia. Nosotros no tenemos muchos clientes de esos porque ese cliente es el que piensa que no tiene nada para aprender. Entonces, claro, o sea, mira, te voy a poner un ejemplo. El otro día justo recibimos una llamada y nos llamó para decirnos que no teníamos nada para explicarle. Digo, bueno, genial. O sea, no, pero es que nos llamó para ver qué era lo que hacíamos, ¿no? Es que hacemos esto, tal, igual, esto, otro. Estandarizamos procesos, bueno, por eso yo ya contrato gente. Pero bueno, enhorabuena. O sea, entonces, o sea, al final de cuentas, nosotros de hecho, o sea, intentamos no trabajar con ese tipo de gente, porque esto es como si vos tenés confianza en el proceso, las cosas terminan pasando, ¿no? O sea, y si no tenés confianza en el proceso, no van a pasar, ¿vale? O sea, entonces, con toda la gente que trabajamos, por regla general, es gente que está bastante abierta al conocimiento, es gente que al final de cuentas siempre cree que tiene algo para aprender. Tú eres un caso fundamental, o sea, al final de cuentas ustedes lo tienen todo muy bien hecho y te pareció en un momento que había algo para mejorar aún más todavía, ¿no? Pero sí es verdad que hay cambios, por ejemplo, y me gustan los de los restaurantes, haciendo restaurantes. Eso me gustan mucho, ¿no? O sea, me estoy acordando ahora de uno que llevamos años al final de cuentas trabajando con él, y que sí que es cierto que cuando empezamos, o sea, empezamos a analizar un poco todo, y ese restaurante iba literalmente hacia abajo, ¿no? O sea, literalmente en unos porcentajes bastante complicados, porque el problema es cuando vos haces un balance o lo que sea, escucha, esto viene en picada 12 meses, que no llega a 13, ¿no? O sea, es complicado.
Entonces, siempre cuando nos vienen con situaciones complicadas, le digo, ¿cuántos meses tenemos? Porque claro, hay que tener un tiempo, hay que tener un tiempo para cambiar. Tiene de vida. Claro, ¿cuánto tiempo? Entonces, sí que es cierto que empezamos a trabajar, empezamos a implementar. Es verdad que esta persona se puso al final de cuentas a hacer una a una las cosas tal igual que el otro, como deben ser, esto, lo otro y que allá, cada uno de los pasos que le íbamos planteando y casi sin rechistar. Nosotros hay veces que cuando vemos que tienen alguna resistencia, porque es verdad que trabajamos cosas que al principio como que seguro que esto va a funcionar, dame 6 meses y después de 6 meses, dame 6 meses y te cambio la vida, ¿no? O sea, un poco la idea. Y a día de hoy justamente estamos teniendo una reunión, los flujos están yendo, la rentabilidad, porque el negocio no tenía problemas de venta, que es una cosa habitual de los restaurantes que vienen a trabajar con nosotros. No tienen problemas de venta por regla general, o sea, funcionan bien, o sea, venden, o sea, más de 1 millón, 2 millones, lo que sea, pero sí que es cierto que tiene un problema de organización. Cuando vos estás facturando en un restaurante más de 1 millón o 2 millones, estornudás y son miles de euros que se te van para el costado. Entonces tenés que tener mucho cuidado los hilos que vas tocando. Entonces sí que es cierto que en ese en particular, como es, yo siempre digo lo mismo, al final de cuentas tenemos amigos, no tenemos clientes, o sea, porque de verdad que es una persona que cada vez que la veo digo, teníamos que vernos hace 2 años como estábamos, ¿no? Entonces sí que es cierto que ahí es donde más se nota, más satisfacción te da también, porque en una persona que tiene un solo restaurante le repercute mucho más que el negocio vaya mal, ¿no? Cuando tenés 8 a lo mejor es verdad que cierra uno y es una faena, al final de cuentas, pero no te desestabiliza la empresa. Cuando tenés uno va mal y, jolín, respondés vos como persona. Entonces ahí hay mucho. Aparte, yo pienso, o sea, estoy seguro de que es muchísimo más difícil gestionar un restaurante que 8. Totalmente. Total. La peor parte del sector es el principio. Total. La parte más dura del crecimiento está en los primeros pasos. Me imagino que será en casi todos los sectores parecido, pero en hostelería, que es el que nos toca, yo recuerdo cómo era cuando teníamos un solo local y cómo es ahora. Y yo la verdad es que del grupo de restaurantes, ahora mismo, con una facturación tremenda, espectacular, no sé, si le dedico 3 horas a la semana, igual es mucho. Básicamente reviso informes, algunos, porque al final el equipo ha conseguido, o sea, tenemos un equipo bastante amplio y ellos controlan y gestionan mucho. Y sobre todo realmente mi función ahora mismo en el grupo está más en cuando hay un problema que no sabemos bien cómo solucionar o que se está repitiendo a lo mejor un poco de más, es intentar aportar una solución diferente, que a veces es hasta un poco loca, ¿no? Pero lo que es la gestión diaria con 8 restaurantes hoy en día es infinitamente más fácil que cuando empezamos, o sea, que con un solo restaurante. Total. ¿Qué señales de alerta tiene un hostelero o puede detectar un hostelero cuando necesita mejorar la gestión de personal? O sea, ¿qué es lo que vive un hostelero que necesita realmente ayuda? Pues lo que vive habitualmente ese tipo de hostelero, al final de cuentas, una de las cosas principales es que contrata lo que sea. O sea, con que lleve una bandeja y hable en español, o sea, me doy con un canto en los dientes. Eso habitualmente, o sea, porque aunque parece a lo inverso completamente, o sea, mientras más reducís ese tipo de persona que estás buscando, más rápido lo encontrás, ¿vale? O sea, de hecho, acá yo soy mucho la frase, me gusta una frase que dice que no conseguimos lo que queremos porque no sabemos lo que queremos. O sea, entonces, eso es una cosa típica, ¿no? Estoy contratando, no tengo recursos humanos, por regla general, en los locales pequeños y en los grupos, como me anime, te digo que también, es lo último. Lo primero es marketing, es ventas, es no sé qué. Y tiene sentido, cuidado, porque primero tenemos que vender para tener flujo, ¿no? Pero recursos humanos es como lo último que se termina mirando, entonces es como que, escucha, mira, contrata lo que sea, tal y cual, y eso después, lógicamente, te termina trayendo muchísimos dolores de cabeza. Porque un día te encontrás con que ninguna de las personas que tenés en el local deberían haber entrado. ¿Y cómo le cambias? O sea, ahora no hace más, cambiar hoy en día es imposible. Exacto. Entonces es muy complicado. Entonces, eso es una señal típica. Otra señal típica de necesito ayuda o que realmente no se están haciendo las cosas de manera correcta es no tener absolutamente nada apuntado. O sea, nada. O sea, esta frase de hostelería, mucho de, bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Y cuando se vaya cada uno, ¿qué pasa? Entonces, claro, o sea, eso lo hemos escuchado todos. No, es que acá todos saben lo que tienen que hacer. Bueno, sí, si este se te enferma, y si el cocinero no viene, ¿qué es lo que pasa al final de cuentas, no? Entonces, el no tener nada apuntado, un manual de 2 hojas. No te estoy diciendo que te vuelvas loco tampoco. O sea, escucha, dame, bienvenido, trabajamos así y esto es lo que hacemos, algo, ¿sabes? Lo que te digo, mira, acá está la cámara, no sé qué, no sé cuánto, para no estar repitiendo 200 veces lo mismo. O sea, no tener nada apuntado también es una señal básica. Y tercero, es llevar varios años como con la misma facturación, la misma rentabilidad, y te estoy hablando 2 o 3 últimos años que nada haya cambiado. Es decir, no hay un foco, ahí no hay una ruta. O sea, no se está yendo hacia un lado. Porque si marcas una ruta, o mejorás,
o empeorás, pero no te quedas igual, porque igual le erraste el camino y no estás yendo por donde tiene que ir, pero si estoy midiendo lo cambio, ¿se entiende? Y si estoy mejorando, pues me dará para delegar, para rentabilizar, para expandir o lo que quieras, porque cada uno tiene una motivación diferente. Después es verdad que hay gente que, mira, yo con 2 restaurantes me doy con un canto en los dientes, me voy con la familia de vacaciones una vez al año y no quiero más, ¿sabes? Lo que te digo, no me quiero complicar, por decirlo de alguna forma. Y hay otra gente que dice, no, mira, yo quiero seguir creciendo y tener 20 restaurantes. Eso son motivaciones personales, pero sí que siento que tiene una ruta, por decirle, escucha, mira, yo estoy acá y quiero ir acá, que de hecho, ¿cómo es? Yo creo que siempre hay que tener la idea grande, ¿no? O sea, esto lo hablaba, ¿cómo es? Había un libro que se llama B 2.0, creo que se llama, que te dice que te plantees la idea grande a 10 años, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero locura, o sea, escucha, de acá a 10 años esto va a ser una empresa multinacional con sede en China, Japón y Estados Unidos. Ahora te parece una locura, pero cuando lo planteás, empezás a tomar decisiones en función de ese objetivo. Entonces, si no pasan 10, pasan 12 y si no pasan 15. Se entiende un poco la idea, pero ten claro cuál es la distancia mínima entre los puntos, la línea recta. Yo estoy acá y quiero ir acá. Bueno, pues entonces cada paso que tengo que ir dando va a ir siendo hacia eso. Sí, pero es vital el establecer metas, el establecer un propósito, también porque conforme vas consiguiendo esos éxitos que luego cuesta darte cuenta que lo vas consiguiendo. Total. Pero si lo tienes planteado por lo menos, reconoces la evolución. Y hay momentos, no digo que sea todos los días, por lo menos no en mi caso, que porque es uno de mis grandes defectos, pero sí que hay momentos en los que paras, miras hacia atrás y dices, que en mi caso, es que yo vengo de trabajar 70 horas, 7 días a la semana, con un nivel de estrés y una carga emocional increíble en un restaurante que poco más quedaba para alimentar a la familia, a un grupo de 300 personas con ahora mismo vamos a abrir el 9º restaurante, restaurantes monstruosos y cuando miras hacia atrás realmente es cuando dices, bueno, pues es que yo en realidad soy un chico de pueblo, yo soy un tío de pueblo de lo más normal del mundo, pero sí que es verdad que siempre he tenido el propósito de tengo que salir de aquí. O sea, la hostelería, yo no quiero una hostelería como la que tuvieron que vivir mis padres. O sea, el tener que vivir un poco pensando que mis hijos iban a haber momentos en los que no iban a poder disfrutar conmigo, pues a lo mejor de eventos familiares, de bodas, de todas estas cosas que se viven en la hostelería tradicional. Eso realmente fue lo que hizo que yo creo que el camino se hiciera muchísimo más fácil porque ya sabíamos que era lo que queríamos. Y como tú bien dices, cuando sabes dónde tienes que llegar, llegas muchísimo más rápido. Sí, y eso es un problema que está viendo mucho con los cambios generacionales que los vamos viendo, ¿no? O sea, el otro día hablaba justo con un restaurante que, claro, el padre está delegando hacia el hijo, pero la generación anterior no está tan con la digitalización y proceso y no sé qué y no sé cuánto, y esto se hizo así siempre, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, o sea, ese acompañamiento, ese trasbordo generacional, o sea, ahí tenés 2 opciones. O te acoplas al final de cuentas a cómo está funcionando, que es como viene la generación, el hijo en este caso, que tendría 30 y pico de años, o terminas cerrando el local, porque eso ya es que no existe más. O sea, no es que y el hijo no está dispuesto a estar 12 horas al día en lo local, o sea, y perderse la vida básicamente porque está detrás de un restaurante. ¿Eso es bueno o es malo? Pues yo qué sé. O sea, es al final de cuentas, no tenés mucho más para elegir. Entonces, o te adaptás o morís. ¿Cómo es? O sea, nosotros muchas veces hablamos del proceso de gestión de cambio, ¿no? De que cambiar cada cosa, pues lleva de un proceso de transformación. Y vinculado un poco a lo que comentabas ahora de la empresa familiar, a mí me alucina hablar de la empresa familiar, pero también de los procesos de cambio que hay dentro de los trabajadores y dentro de las empresas. ¿Es muy complicado cambiar la gestión de personas dentro de una organización? Pues depende de lo mal hecho que esté. O sea, que básicamente es un poco la idea. Y de la apertura mental que pueda tener la persona a la cual vas a empezar a trabajar, ¿no? O sea, es un poco esa la idea. El cambio, para mí, en forma normal, o sea, nosotros siempre decimos, trabajamos durante 6 meses y después si quieres hacemos acompañamientos. 6 meses, 1 año, vos puedes cambiar literalmente un restaurante, literal. ¿Qué es lo que pasa? Que es mucho más difícil cambiar algo que está funcionando que arrancarlo a hacerlo bien de cero. O sea, de cero en 1 minuto igual lo tenés. Nos ha pasado ahora restaurantes de cero y en 2 o 3 meses tener todo hilado, con un personal que llevan 15 años cada uno, que nunca en la vida trabajaron con Che, que no le vengas a hablar de objetivos, que no sé cuánto, que esto y lo otro, es muy difícil ir cambiando. ¿Qué es lo que pasa? Que volvemos siempre al principio, o sea, hay un método, hay un sistema, hay unos pasos, hay un mapa, por decirlo de alguna forma, y lo único que tenemos que ir haciendo es tirando una de las fichas de dominó una a la vez, una a la vez, una a la vez. Hay algunos puntos que es verdad, como decimos nosotros, que son mucho más importantes, al final de cuentas, pero lo más importante de todo, a mí me parece, como hablábamos del liderazgo del emprendedor, es que el emprendedor cambie la forma de pensar. Nosotros cuando empezamos a trabajar con gente le decimos, o sea, nosotros
todo lo que vamos a trabajar ya lo sabes. O sea, no te voy a contar nada nuevo. O sea, lo que intentamos es cambiarte la forma de pensar, ¿me entendés? Y que para vos tenga sentido. Se entiende un poco la idea, ¿no? Porque igual es decir a la gente, no, hay que trabajar por por objetivos, por un sistema, no sé. Venga, no me cuentes milongas que llevo 20 años trabajando así. Bueno, pues si quieres llegar al 21, habrá que ir modificando. Entonces, una vez me dijo un cliente una cosa que a nosotros nos presentó con un amigo, y ustedes entonces ¿a qué se dedican? ¿No? O sea, le pregunta el amigo cuál es la relación que tienen con este cliente, y el cliente dice, esta gente no hace consultoría, esta gente te cambia la vida. Me encantó. Bueno, lo mejor que nos han dicho es, esta gente no hace consultoría, esta gente te cambia la vida literalmente, porque él en particular tenía 2 locales al final de cuentas, estaba continuamente con 2 locales con ganas de dejar todo ya porque tenía la cabeza así. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, fui abriendo más restaurantes, cocinas centrales, etcétera, etcétera, tal y cual. Y somos amigos literalmente, o sea, porque llevamos mucho tiempo trabajando. Y sí que es cierto que lo que nosotros les explicamos es, escucha, yo lo que necesito es que abras la cabeza, un poco. Durante 6 meses que abras un poco la cabeza a las cosas que te vamos a contar. Y si no te funciona, volvés a como estabas, nada igual. ¿Qué es lo que pasa? Que con algunos cuesta más, unos cuesta menos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuánto cuesta cambiar esa filosofía? Depende de la apertura del propietario o de la persona que gestione el proyecto. O sea, al final de cuentas, si esa persona está abierta, los cambios los implementás así. O sea, al final, yo creo que en este campo justamente la empresa familiar tiene una ventaja. Sí que es verdad que hay un gran salto. Yo soy segunda generación de hosteleros y sé lo que es el cambio que se provoca dentro de una organización, pero yo creo que ahí, cuando empiezas, es verdad que no tienes demasiada idea y tampoco tienes recursos, con lo cual empezar desde cero es muy difícil. Empezar con una muy buena gestión de personal desde cero es muy difícil. Pero yo creo que en el momento este de transformación, por lo menos lo he visto con algunos clientes y algunos amigos del sector, que ese momento de transición o de cambio, digamos, de gestión es una oportunidad perfecta para que la nueva generación, digamos, provoque ese cambio y el equipo se una a ese cambio, ¿no? O se una a esa transformación. Yo creo que cuando hay momentos así como voy a decir de crisis o de ruptura o de cambio, sí, puede ser pues, o bien una caída de la facturación o bien una segunda apertura del local o en este caso una transición generacional, yo creo que es el momento perfecto porque es cuando se produce que las personas cambian la visión y se unen, o es más fácil que se suban al tren de la transformación. Yo creo que en muchas cosas la empresa familiar en el sector de la restauración cuenta con ciertas ventajas porque es que es verdad que es importante la trayectoria, es importante el tener un poquito de economía para poder soportar estos cambios. Al final son curvas, ¿no? Son curvas dentro del proceso. Total, es que a veces a nosotros también nos dicen, es que bueno, si fuera tan fácil, ¿por qué no montan restaurantes? Digo, primero, nosotros no te llevamos a montar un restaurante, vamos con el personal. O sea, es muy acotado, o sea. Y segundo, montar un restaurante es un dineral, o sea, realmente es un dineral, más lo que tengas que poner de fondo para realmente aguantar esa. Y como tengas una crisis en el camino, al final de cuentas, como puede ser con el personal, porque se te va, porque te toca contratar el doble y se te vaya el 50% del gasto del personal, cuidado que tenés que poder aguantar ese cambio, ¿no? Porque la cuestión es cómo estés seguro de que lo que estás haciendo es correcto. Porque acá es el ejemplo típico hay gente que lleva 15 años trabajando, que nos pasa siempre. O sea, digo, bueno, yo antes de empezar te digo, hay gente que se va a ir. O sea, porque hay gente que no se adapta, no le mola, no tal, no cual, o siente que se deja de depender de ellos y ya no se sienten importantes, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenés que estar dispuesto a poder aguantar esa transición, que al final de cuentas lo que te va a dar es un sistema, ¿vale? O sea, al final de cuentas, lo que está pasando ahora con la hostelería es lo que pasó siempre con el resto de empresas, que es una estandarización de procesos, básicamente. Lo que pasa en la hostelería, bueno, se venías hablando de que levantábamos la persiana, nos tirábamos ahí las horas que fuera y la gente entraba. Pero claro, la nueva generación no está dispuesta a soportar eso. Entonces, quiero que vengas, que me digas cuáles son las cosas que tengo que hacer y después yo veo si quiero crecer dentro de tu empresa o no quiero crecer. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, y ahora, como en el caso de ustedes, cuando veíamos la parte de plan de carrera y todo eso, o sea, eso es fundamental para que la gente tenga una filosofía de empresa. ¿Por qué? Porque ahora no es como antes, que entraba un camarero con 20 años y se jubilaba el camarero. No existe más eso, ¿entendés? Uno entra como camarero y te dice, venga, yo un año me aguanto esto, pero ¿hay una posibilidad de crecer o no hay una posibilidad de crecer real? Vale, pues sí, mira, acá somos 300 personas y toda la gente que está en dirección, o sea, todos han ido creciendo desde dentro, siempre que se ha podido. Después lo típico, necesitas un perfil muy, muy concreto, ahora hay que traerlo de afuera. Pero eso es lo que motiva a la gente realmente para quedarse. Porque trabajar de camarero, o sea, al final de cuentas, o trabajar en la cocina, tal igual esto, lo otro, es duro.
O sea, al final de cuentas es duro. O sea, por más que ahora se ha digitalizado muchísimo, tal y cual, que esto que lo otro y que allá, o sea, a ver la espalda, o sea, llega un punto que el camarero te termina tirando y en la cocina también. Entonces, no lo ves como futuro de vida al final de cuentas. Ni cerca, yo creo que ni cerca. Antes se había, ahora creo que nadie lo ve como si escuchaba estar 20 años trabajando de camarero y me voy a jubilar de camarero. Sí, yo tampoco lo veo. Esa vocación ya Exacto. es difícil. Como tú dices, hay casos, pero es difícil. ¿Cómo impacta esta transformación en la rentabilidad? O sea, ¿cómo impacta la buena gestión de personal? Pero ya no solamente a la hora de planificar turnos, ¿no? Porque a veces se confunde el que gestionar bien el personal significa que trabajen 40 horas y que tengan 2 días libres, ¿no? Yo cuando lo plantean así digo, no, esto es el mínimo, ¿no? Esto es como que en un Te restaurante... decíamos decir, eso es lo básico. Eso es lo mínimo. Hace 10 años, trabajar 40 horas y 5 días era el top. Ahora claro, eso es... Eso es lo... Claro, es que van subiendo los estándares al final de cuentas. ¿Cómo impacta? O sea, ¿impacta en beneficios o solamente impacta en mejora operativa? ¿Qué es lo que acaba consiguiendo el hostelero cuando pasa? Hay dos cosas. Nosotros tenemos de media, o sea, al final de cuentas, depende del punto en el que esté en el restaurante, y esto lo tenemos muy trabajado, al final de cuentas. El impacto medio en un año, o sea, de los servicios va entre el 5 y 10%, depende de lo que factures. Bueno, 5 y 10% rentabilidad. Es decir, si estás en 10, tiras a 15 o a 20, si estás en 5, tiras a 5 o a 15. Esto con números, ¿eh? O sea, en todo. Es una absoluta animalada. Eso es Doblar o triplicar tu... Sí, total. O sea, y nos ha pasado con algún restaurante que venía con 18% de rentabilidad, que era difícil, y se fueron a 27. O sea, porque hay veces que la gente que mientras mejor lo hace, afina un poco más, y es lo que te digo, a 4 pinceladas que hagas, depende de los restaurantes que tengas, repercute mucho más. Si tenés uno, te repercute en X, y si tenés 10, te va a repercutir en más, ¿no? Entonces, esa parte para nosotros es fundamental, porque hay una cosa que digo siempre. Yo no era demagogo, yo siempre digo lo mismo. Yo no sé si a la gente con la que trabajé o la que trabajaba conmigo, yo era más simpático o menos simpático, si le caía bien o no. Yo sabía que era justo. Hay un sistema y este sistema lo cumplimos y en función de eso cada uno va creciendo o dejando de crecer. Entonces, no había demagogia en el sentido de decir, escucha, yo quiero que estén bien, porque sé que cuando están bien, venden. O sea, al final de cuentas, o sea, la gente que está contenta vende. Vos mismo cuando salís, o sea, yo que estuve 1000 veces atendiendo al cliente, cuando estás de buen humor vendés muchísimo mejor. Entonces, eso repercute en la venta y el que aumente la venta repercute en el gasto de personal, lógicamente, ¿no? Imagínate, si vos vendes 100 y gastas 30 por hacer cuentas redondas, si vendes 110 te va a bajar el gasto de personal directamente, por decirlo de alguna forma. Entonces, es muy importante dos cosas. Por un lado, que el equipo esté a gusto y por otro lado, marcarle el objetivo hacia dónde queremos que vaya. Porque si no, después la gente a veces que te pasa que vende lo más caro porque cree que es lo más rentable y a lo mejor no es lo que crees que venda. Ejemplo típico, hace unos años el tema del pulpo, ¿no? Que había subido muchísimo y no podías ofrecer pulpo. O sea, es más, no digas ni que tenemos pulpo porque perdían dinero. O sea, porque claro, porque como restaurante, ahora empiezan a ver esto de los precios más que suben y bajan. Exacto, pero sí que es cierto que en aquella época la carta decía 26 y era 26, y a vos el pulpo te salía 26. Entonces, hay que tener muy claro cómo aumentar esa rentabilidad y es, primero que nada, ordenando. O sea, el ordenar, mira, esto nos decía una vez un cliente en una entrevista cortita que le hicimos, que me quedé con esa frase de él que decía, parece mentira que ordenando se gane más dinero. Primero ordenar, y cuando ordenás empezás a ganar más dinero ya de por sí. ¿Cómo a veces? Siguiente, marcar un foco para aquel equipo y decirle qué es lo que tiene que hacer con esas dos nada más. O sea que de hecho nosotros decimos, estos dos son los dos talones de Aquiles. Es muy fácil decirlo, después hay que ejecutarlo. Pero sí que es cierto que con esas dos es donde está casi toda la rentabilidad del negocio. Cuando lo entienden, por eso nosotros tenemos reuniones 1 a 1, o sea, al final de cuentas, para que ellos realmente digan, vale, Santi, te compro lo que me estás diciendo. Las reuniones son para eso, o sea, son para realmente ponernos de acuerdo que lo que vamos a hacer tiene sentido. ¿Por qué? Porque si vos no estás convencido de lo que estás haciendo, el equipo no lo va a estar. ¿Se entiende? Entonces, dos cosas. Organizar y poner un objetivo te repercute en una media del 5 o 10%, pero contado con financieros, que te quiero decir que no es más o menos, pero por ahí anda. Me parece espectacular lo que cuentas, porque muchas veces la creencia está en que mejorar la gestión de personas se basa en gastar más y con ello ganar menos, ¿no? Eso es como una creencia no antigua. Yo esto lo escucho con muchísimos hosteleros. De hecho, bueno, nosotros en Grupo Gómez hemos sido testigos de vuestro trabajo, ¿no? Del trabajo que habéis hecho con nuestro equipo, y nosotros veníamos de una gestión bastante eficiente, la verdad. Nunca hemos tenido problemas gravísimos de personal. Obviamente la rotación, hubo un momento en el que bueno, pues se nos empezó a disparar, sobre todo cuando empiezas a crecer. La rotación es un indicador que al final mide la cantidad de personas que salen respecto a las que
a las que tienes, ¿no? En total. Entonces, cuantas más personas tienes, pues más fácil es que ellas empiecen a rotar. Y fuimos testigos de que no es especialmente un proceso complejo. No es un proceso complejo. Es verdad que hay trabajo detrás y que hay que trabajar para poder hacer que las cosas cambien. No es una varita mágica, nadie viene con magia, no llegaste ese día con polvos mágicos, pero teniendo claro que hay que trabajar, o sea, que hay que moverse para que las cosas cambien. En nuestro caso ha sido dar unas cuantas pinceladitas de mejoras, ¿no? De establecer algunos procesos yo creo que una de las partes clave fue definir perfectamente cuál era el perfil de trabajador que necesitábamos, el perfil de equipo que necesitábamos según el rol que iban a desempeñar, que parece una cosa súper compleja, pero es básicamente hacer 5 documentos, en este caso 5 documentos en el que dice, oye, el jefe de cocina tiene que saber esto, esto y esto, y tiene que tener la capacidad o la experiencia de haber hecho esto, haber trabajado en este tipo de restaurantes y a nivel, digamos, de relación con personas, pues tiene que destacar en este tipo de atributos, ¿no? Que son trabajos que, a ver, no quiero decir que se hagan en 15 minutos, pero no necesitas 3 semanas para poder definir un rol. Lo que tiene de bueno eso, independientemente de lo que demores, que hoy en día con ChatGPT aparte lo haces en 0, lo que pasa es que vos le tenés que dar datos a ChatGPT, qué es lo que querés y él te lo va a hacer. Pero lo importante de todo eso es que lo haces una vez y ya no lo volvés a hacer en teoría. Por lo menos para ese perfil, ¿no? O sea, lo puedes ir puliendo. Ah, mira, esto nos ha pasado. De hecho, en el caso de ustedes me acuerdo que Keiko había hecho una cosa que me pareció interesante. Es no solo el perfil que sí, sino vamos a hacer el perfil que no. ¿Sabes lo que te digo? Eso me pareció interesantísimo y lo pongo siempre como ejemplo, porque nosotros no lo hacíamos hasta ese momento. Me pareció, lo pongo como ejemplo cuando hablo con restaurantes de si tenés tiempo, hacete el perfil del que no querés que venga. Pero eso no es ni bueno ni malo, cuidado, porque acá podemos entrar en, no, es que porque este sí, porque el otro no, tal y cual. Escucha, hay gente que no encaja por lo que sea, habitualmente es por tema de valores, o sea que esto que es verdad que los restaurantes de a pie lo ven muy lejos, ¿no? El tema de valores, misión, no sé qué, por qué hacemos lo que hacemos, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que, aunque no los tengan escritos, hay unos valores de fondo, ¿vale? O sea, puede ser la mejora continua, el buen ambiente, atender bien al cliente, o sea, lo que sea, todos tenemos valores de fondo, aunque no los tengamos por escrito. Y si tu valor principal es atender bien al cliente, y el camarero no atiende bien al cliente, pues esa persona no debería haber entrado. Si no tiene donde gente... Esto, pues yo siempre pongo el ejemplo típico en la hostelería, ¿no? Está la gente que limpia muy bien, pongo esto porque hay muchos diferentes, pero esto es un extremo. Al que limpia muy bien, pues a lo mejor no es tan extrovertido como para salir a vender. Entonces le vamos a exigir que las cosas estén hiper limpias. Esa persona en el lugar correcto va a trabajar de manera correcta. A lo mejor su lugar es de ayudante de cocina, de cocinero porque es súper meticuloso, tal y cual es el otro. 1000 cocineros que no les gusta salir afuera porque que las reconozcan, ¿no? Que son un poco más tímidos, pero cocinan fenomenal. Y después tenés la otra persona que a lo mejor, o sea, es fatal para limpiar, fatal para organizarse. Esos por regla general suelen ser bastante desorganizados. Esa persona que decís, joder, macho, es que de verdad que si no atendieras tan bien te echaba, ¿no? O sea, pero son buenísimos para atender al cliente. Entonces, una de las cosas que veíamos, aparte en el tema de liderazgo, y una frase que nosotros usamos muchísimo, es que un equipo funcione es un tema de equilibrio y no es de genialidades, ¿no? O sea, no tenés que ser un fenómeno en la cocina ni un fenómeno, no, tenés que tener un equilibrio entre la gente que está. Porque si tenés 10 personas de estas, va a ser un caos, porque está todo desordenado. Es como tener 10 cristianos. Exacto. Y si tenés 10 personas de estas otras, va a estar todo hiper limpio, pero no vas a vender nada. Entonces, adaptándolo cada uno a su local, nosotros siempre decimos que tiene que haber 3 perfiles. Uno que es el que piensa, o sea, tiene que haber una persona que dirija ese equipo, por decirlo de alguna forma. Tiene que haber gente que sea social, esta gente que intenta que todos nos llevemos bien para que no estemos continuamente, o sea, peleándonos entre nosotros. Y después un 50 o 60% de gente que realmente ejecute todo lo que las otras dos partes van haciendo, por decirlo de alguna forma. Es decir, que te sigan un poco el ritmo, porque vos no necesitas ni 20 personas que estén pensando, porque te van a dejar la cabeza así con tantas ideas, ni 20 personas que solo hagan lo que le decís, porque eso no va a crecer. Entonces, es tener un poco de equilibrio entre todas esas partes y saber en qué vale cada uno, porque no todos somos buenos para todos al final de cuentas, y tenemos que tener claro que la persona correcta tiene que estar en el lugar correcto, ¿no? O sea, hay veces que yo, de hecho, muchas veces digo, antes de despedir a alguien, revisá si no hay otro lugar donde esa persona pueda funcionar, ¿vale? O sea, porque a lo mejor lo contrataste, por ejemplo, de camarero y capaz que esa persona no, para camarero no, pero a lo mejor en cocina sí. Y no era culpa de la persona, era que no la tenías en el lugar que tenía que estar. Entonces, bueno, o sea, hay perfiles que funcionarán fenomenal con ustedes y a lo mejor se van a otro restaurante y no funcionan. Esto que nos pasa mucho, ¿no? O sea, si tiene 10 años de experiencia, ¿cómo es que no funcione con los otros? Porque son otros valores, porque es otro bagaje, porque es otra cosa al final de cuentas. Y eso no es ni bueno ni malo. Seguramente va a otro restaurante y funciona fenomenal. O sea, eso no es ni bueno ni malo. Yo creo que justamente ese es el primer paso. El primer paso para poder transformar tu negocio es
Bueno, entender que la cultura de la empresa es la parte clave para poder crecer. Y la cultura de la empresa inicialmente es la cultura del emprendedor. Total. No hay otra. Total, sí. Tú no Sí, puedes sí. querer estar diciendo que hay que tratar muy bien al cliente o que hay que cuidar mucho al cliente que llega al establecimiento si tú no cuidas de tus personas, ¿no? Y eso es como una primera definición que para mí tiene que ver mucho, o sea, para mí la cultura es como lo esencial. O sea, yo, una persona que no trabaja, o sea, que quizá no encaja bien en un perfil o en un rol, si realmente su cultura de empresa está muy o su cultura está muy alineada con la cultura de empresa que tiene el grupo, no tengo ninguna duda de que es una persona que tengo que reposicionar y buscarle el sitio correcto, porque como tú bien dices, a veces es simplemente de colocar la pieza en el sitio adecuado. No es tanto que no sea válido, sino que justamente, pues a lo mejor pues no tiene el don de gente suficiente para vender, pues no tiene que estar para vender, pero no por ello tiene que salir. Si tuvieras que decirme, yo creo que lo sabes, tengo una especial predilección, uno de mis objetivos en la vida está en intentar dejar este sector un poquito mejor. Sobre todo la empresa pequeña, ¿no? Porque me siento súper identificado. Yo, como digo, vengo y soy un pequeño hostelero, hijo de hostelero. eh, y si algo me gustaría dejar mejor en cuanto a lo que es, si tengo un objetivo profesional en este momento, es el de intentar ayudar o intentar dejar este sector o dignificar este sector, porque la verdad es que a mí me ha ido muy bien. He tenido la suerte de que las cosas me han ido muy bien y me gustaría dejar un poquito mejor lo que tenemos. Y me relaciono muchísimo o intento tener bastante relación con hostelería independiente, con pequeños hosteleros que tienen pues, restaurantes que a veces facturan 300.000 euros al año, a veces 2 millones de euros al año, o sea, diferentes perfiles, pero muchas veces con restaurantes independientes, ¿no? Un único local en el que el emprendedor pues a veces está dentro del local, a veces no está dentro del local. Y me gustaría darles una pequeña idea. ¿Cuál sería una recomendación que sin mucho esfuerzo una persona que realmente le gustaría cambiar pero trabaja demasiado, cuál sería ese primer paso, esa primera cosa ese primer contacto con el cual puede empezar a producir este cambio? Este propietario que está, yo les digo, decime cuál es tu horario, ¿no? O sea, pues trabajo de 8 de la mañana a 12 de la noche, ¿no? Ese propietario, ¿no? O sea, vale. Nosotros siempre, o sea, mira, ahora que lo decís, con ese propietario nosotros lo primero que hacemos es dos cosas que son muy simples. Dos cosas que son muy simples. Una, define cuál es tu horario. Si es de 8 de la mañana a 12 de la noche, pues es de 8 de la mañana a 12 de la noche. O sea, ¿por qué? Porque ese propietario, por regla general, no tiende a medir nada. Entonces, lo que no se mide, pues no se mejora. Entonces, lo primero que le decimos es, escucha, apunta de tu horario, que es de 8 de la mañana a 12 de la noche, pues de 8 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a domingo. Vale, a partir de ahora es este horario. Eso es lo que tenemos que empezar a mejorar, básicamente. ¿Okay? Primer indicador. Claro, es que si no tenemos horario, al final de cuentas, aunque tú vayas avanzando poco, no lo vas a ver. Y el siguiente paso que le decimos es, de las 124 horas que te tiras a la semana, pilla 15 minutos por reloj, ponete un inicio y un fin, y empieza a dedicarle 15 minutos a la semana a ver qué punto es el que tenés que mejorar. 15 minutos a la semana. ¿Por qué? Porque eso te da una cosa importantísima. O sea, que la gente dice, bueno, con 15 minutos, ¿qué hago? Lo importante de eso es decir, escucha, si esta semana estuve 15, vamos a intentar la semana estar 30. ¿Vale? Y la siguiente semana estará 45. La siguiente semana estará... Y ahí es cuando la gente empieza a ver que mientras más horas que le dedica a la estrategia, más dinero va ganando. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, cuando vos ves el resultado en pasta, al final de cuentas, decís, vale, tiene sentido esto que se está planteando, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta dar ese primer paso. Y es mucho más importante, a mí me lo decían esto mucho, ¿sabes qué? Con el ahorro, ¿no? O sea, es mucho más importante el hábito de ahorrar que la cantidad. Y es verdad. O sea, en este caso pasa exactamente igual. Es mucho más importante el hábito de todos los lunes a las 10 de la mañana me siento para trabajar estrategia, sean 15 minutos, sean 20, sea una hora o sean 2, básicamente, porque eso después lo vas alargando. Lo mismo que en el gimnasio. Todos queremos, nosotros nos acordamos cuando estamos mal de salud que tenemos que ir al gimnasio y tenemos que empezar a hacer yoga, pilates, boxeo, empezar a correr y tenemos que hacer todo de la noche a la mañana. Y la primera semana te funciona, a la segunda ya el boxeo te viene mal porque el jueves tenés que hacer no sé qué, después pilates también lo vas dejando y no sé qué, y al final de cuentas llegas a diciembre igual que el principio del año. Entonces, chicos, en vez de hacer 5 cosas a la vez, haz una. O sea, haz una. O sea, levántate al final de cuentas y ponte a hacer una cosa 5 minutos. Porque hay un libro, este libro es maravilloso.
que se llama Las Mañanas Milagrosas. Y a mí ese libro literalmente me cambió la vida. Y va de eso, va de eso. El libro de Las Mañanas Milagrosas lo que te dice es, tenés que tener una rutina de 2 horas antes de empezar el día, que es de silencio, de lectura, de ejercicio, de no sé qué, de no sé cuánto. Y te dice, si no la puedes hacer en 2 horas, pues a 6 minutos. 1 minuto de lectura, 1 minuto de silencio, 1 minuto de ejercicio, un tal y cual. Te prometo, yo cuando lo empecé a hacer, te estoy hablando hace muchos años, que empecé con los 6 minutos, porque claro, no tenía, o sea, literalmente no me daba la vida, o sea, yo estaba metido mucho en la rosca de las 18 horas diarias y cuidado, que teníamos también la idea de que eso era ser productivo, ¿eh? O sea, recién hablábamos, o sea, que al final de cuentas yo empiezo a tomar ahora la idea, sobre todo cuando estás dirigiendo, o sea, de que mientras más tiempo para no hacer nada y tengas la cabeza calma, es mucho mejor, y eso para mí antes era impensable, es difícil ahora mismo también, ¿eh? O sea, estar 20 minutos sin hacer absolutamente nada, más de uno no lo podrá hacer. O sea, pero porque se te va al móvil, al esto, voy a abrir el ordenador, no estoy haciendo. Yo me sentía improductivo cuando tenés estos momentos de silencio, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese libro habla mucho de eso y todo es hábito al final de cuentas, ¿no? Es de agarrar y decir, escucha, yo una vez al mes me voy a sentar y voy a revisar un ingresos y gastos, pido la cuenta de explotación a la gestoría. ¿Sabes lo que te digo? Que no está al 100% porque hay algo que está en efectivo, no sé cuánto, pero bueno. Empezamos con eso. Lo digitalizo, mira, lo digitalizo y una vez al mes le doy clic y miro a ver por dónde está el gasto personal, tal y cual que esto y el otro. Si lo tenía en 33 el mes pasado, bueno, intentaré que esté en 32 este mes. Todo, al final de cuentas, lo que necesitamos es intentar medirlo. O sea, medirlo, porque al final de cuentas, y todo de alguna forma se puede medir. O sea, es como cuando la gente me dice, bueno, es que no se puede ver si la gente está contenta. Bueno, hay cuestionario de ambiente laboral. Nosotros trabajamos con cuestionario de ambiente laboral. Después, si querés ponerle más cosas, ponle lo que quieras. Pero ahí la gente al final de cuentas te dice cómo está y después lo ves por las ventas. O sea, yo siempre digo lo de siempre, cuando las ventas bajan, el equipo cómo está. Hay conflictos, porque cuando hay conflictos dejamos de vender. O sea, eso es como el equipo de fútbol, cuando están peleados dejan de ganar partidos. Eso es matemática. Entonces, bueno, 2 cosas fáciles. Primero, marques un horario, o sea, al final de cuentas, el que sea, o sea, el que sea, pero intentar cumplirlo, ¿vale? O sea, en ese sentido. No es tanto porque vos te vayas a las 8 horas al día, que al final de cuentas al principio es imposible hacer eso y descanses 2 días, sino por ser consciente de la cantidad de horas que le estás echando. Y el año que viene, vas a decir, es que yo el año pasado echaba 70 horas a la semana y este año he hecho 60. Eso te dice, bueno, es que a lo mejor el año que viene he hecho 50. Este es el camino. Claro, exacto, estoy yendo por donde tengo que ir. Si volvieras a empezar, esto es una frase que me gusta mucho, si volvieras a esa juventud, a esos 21, 22, 25 años, y tuvieras la posibilidad de saber, o sea, ¿qué te gustaría o qué te dirías o qué te hubiera gustado saber, de qué te hubiera gustado saber más? ¿Qué es lo que has aprendido en estos años que en aquel momento realmente hubiera resultado clave para crecer? Yo creo que de lo que hubiera necesitado saber más en ese momento era de gestión de equipo, que después lo fui aprendiendo, ¿no? O sea, el liderazgo al final de cuentas, ¿no? Porque el liderazgo es la parte más intangible. Vos al final la parte de operaciones es muy tangible. Hago check, las implemento, veo los del sistema, los veo otras de la aplicación, se cumplieron, no se cumplieron, las ventas las miro, el marketing también. Pero el liderazgo sí que es cierto que es la parte para mí más intangible que podía haber. Y me hubiera gustado, ¿sabes qué me hubiera gustado saber lo que dice este libro? Bueno. Porque este libro al final de cuentas te dice esto. Hay 4 problemas del personal, solo hay 4 problemas del personal, hay 4 formas de trabajarlo y hay 5 medidores. La más simple, no, de hecho esto es un resumen de todo el servicio nuestro al final de cuentas. Además, por lo que... 100 hojas. O sea, 100 hojas porque las últimas 20 son, o sea, materiales al final de cuentas. Pero la idea es, escucha, hay solo 4 problemas del personal, hay solo 4 formas de gestionar sus problemas y hay solo 5 medidores. Después puedes llevar 1000. Ustedes tienen 2 millones de medidores y está genial al final de cuentas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero el problema es cuando queremos empezar con 2 millones de... No, eso tal y cual. Es imposible. Y escucha, no, este año lo voy a medir con estos 5 y el año que viene lo voy a medir con estos otros 5 y poco a poco. Con todo este avance que estamos teniendo en la tecnología y en el sector, ¿no? La irrupción de la inteligencia artificial, el desarrollo de tecnología que va cogiendo madurez, ¿no? Estamos en un sector, el de la hostelería, que está madurando mucho, por lo menos a nivel de herramientas, de tecnología para poder llegar a esa gestión. ¿Qué horizonte le ves a la inteligencia artificial en lo que hacemos en este sector? Todo. Yo creo que los propietarios, al final de cuentas, llega un punto que se van a cansar mucho del tema de gestión de personal, porque es un tema que agota. Entonces, desde el punto de vista de personal, yo ya empiezo a ver que, por ejemplo, toda la parte de cocina, toda la que se puede estandarizar y poner con máquinas, o sea, hay gente que ya lo empieza a hacer, porque nos da mucho miedo la parte de fuera, ¿no? O sea, porque, sobre todo acá,
que somos mucho de salir, de tener ese cliente contento, de que hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? De ir, voy a ver ese camarero, esa parte les cuesta más. Pero ya se está usando mucho el tema, ¿no? De si me puedo quitar el fregaplatos porque me dejo esto ahí, hay una máquina que está organizando, metiendo los platos tal y cual y me lo puedo quitar, me lo quito. Y el ayudante de cocina si me lo puedo quitar. Bueno, esto ya es una noticia a lo mejor de hace un año. Yo me acuerdo que escuché que McDonald's había sacado el primer restaurante, no sé si en California, por dónde, sin personal. O sea, ya se hace más horas, ya lo hizo alguien. Es cuestión de tiempo de que termine pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que acá es donde vemos la parte humana, porque dicen, bueno, entonces ¿qué vamos a deshumanizar la hostelería? Yo creo que el tema de la hostelería es que de fondo tendrá que haber mucha gente que gestione. Lo que pasa es que no vamos a estar sacando bandejas a cada rato. No nos va a estar dando el dolor de espalda, ¿me entendés? Estar sacando bandejas, no sé qué, no sé cuánto. O a lo mejor esa persona solo está para realmente ser esa cara visible, hablar bien al cliente y que haya diferentes aparatos que te vayan llevando las bandejas, tal y cual. Pero te quiero decir que no creo que se demore mucho. Porque acá hay una cosa muy importante para mí, ¿no? Que no es lo que quieras tú, lo que quiera yo, es por dónde va el mundo y va a ir. O sea, entonces, el mundo va por donde tiene que ir y vos te acoplás o no te acoplás. O sea, pero, o sea, no va a esperar. O sea, no te va a esperar a ti en ese sentido. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial, desde el punto de vista de cómo es, de estrategia, eso ni hablar, o sea, al final de cuentas, porque ya hoy en día ChatGPT lo irán mejorando mucho, o sea, desde el punto de vista. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos pasa, ¿eh? Que dicen que te va a quitar trabajo. A mí me da un montón de trabajo. Yo antes hacía 4 cosas, ahora tengo que hacer 200. Claro, porque claro, con un clic haces mucho más. O sea, entonces, yo creo que las horas, si vos antes trabajabas 8 horas, producías X y ahora en 8 horas producís X por. O sea, al final de cuentas es esa un poco la idea, pero se va a seguir necesitando esa parte. Y toda la parte repetitiva, nosotros cuando hablamos de tareas repetitivas, todo eso se va a quitar, pero creo que por el bien de todos, ¿eh? O sea, eso es como, yo escuchaba una vez, como es, un ejemplo de la gente trabajando en minas, ¿no? O sea, de cuando empezaron a aparecer máquinas que trabajaban en minas, que excavaban, que tal y cual, minas de oro y todo eso, que la gente se iba a quedar sin trabajo. Hoy en día nadie se le ocurre que se me iba a meterse en una mina. O sea, ¿me entendés? Pues, o sea, habrá, no te digo que no, pero te digo decir, por mérito propio no creo que se meta nadie ahí. Esto es un poco lo mismo. O sea, es como decir, escucha, si se pueden estandarizar determinadas cosas, las estandarizamos. ¿Qué es lo que pasa? Que acá es donde está el hándicap. Requiere de todos que subamos un punto más. O sea, ¿se entiende? O sea, es como... Escucha, antes esto lo sabías, como decías vos de liderazgo, hablaste con esto de teoría, ahora tenés que saber esto ¿se entiende un poco la idea? Entonces, el que no quiera adaptarse a ese cambio de decir, escucha, yo creo que estoy bien donde estoy y esto va a seguir por donde tiene que ir, pues suerte, o sea, si al final de cuentas te lo va a decir el mismo mercado, no te lo va a decir claro, porque si ya hay gente que lo hace, o sea, si hay gente que ya tiene todo el restaurante digitalizado, que tiene controlado la rentabilidad, no sé qué, no sé cuánto, que tiene un montón de perfiles, que eso es bueno, porque el que antes era encargado de restaurante, pues ahora estará mirando números. Nosotros nos pasa mucho, ¿no? O sea, que restaurantes que no son grupos grandes, que te empiezan con, tengo una persona en finanzas, tengo una persona en recursos humanos, tengo una persona tal y cual, una persona por lo menos en cada lado para que me vaya. Entonces, eso eleva el nivel de la gente. Hay alguna gente que va a subir y otra gente que va a subir, pero al final de cuentas creo que tiene mucho tiraje y va a cambiar mucho en muy poco tiempo. Yo tengo mi visión es que realmente la inteligencia artificial solamente va a sustituir en lo que aporta valor. O sea, yo en el mundo de la restauración, la verdad, no veo tanto la parte de restaurantes autónomos, que por supuesto lo sabrán, y para determinados usos creo que van a ser muy útiles, por ejemplo, para restaurantes de carretera, para restaurantes, digamos, pues lo que podría ser incluso McDonald's en algunas ubicaciones o en algunos puntos, para poder tener, digamos, esa facilidad de poder consumir en cualquier momento y que los costes estén contenidos, ¿no? Exacto. Para cosas, para consumos más puntuales. Pero donde creo que va a impactar y en gran medida es justamente en todo lo que el ser humano no aporta ni un valor. O sea, ¿y dónde no aporta ni un valor el ser humano? Pues metiendo facturas dentro de un tal de ¿dónde no aporta valor? Pues a veces, en algunos contextos, no aporta valor el ser humano en la toma de pedidos. Por eso, en el caso, por ejemplo, de McDonald's, que toda esta parte la tiene clara y le ha entregado al cliente el poder y la responsabilidad, y con ello, al final, contiene los costes. Pero yo creo que esto viene justamente a intentar hacernos que la vida sea mejor. Y en un mundo tan competitivo como tú estabas diciendo, claro, cuando ya hay empresas que empiezan a tener esas estructuras, que empiezan a utilizar estas tecnologías, es que realmente ya es crucial. O sea, ya es crucial utilizar inteligencia artificial en el sector, y ya es crucial porque nos hace, o sea, lo que nos permite, como tú bien decías, era hacer muchísimos más procesos, ¿no? Antes lo que te costaba 1 hora, si te costaba 1 hora gestionar
digamos, facturas, por ejemplo, ahora pues quizá lo puedas hacer en minutos y el resto del tiempo lo vas a dedicar a estrategias de marketing, que exactamente la inteligencia artificial te va a ayudar en ese área. Entonces, justamente va a ser Yo proporcional. creo que, o sea, tenés el mismo ejemplo, por ejemplo, de cuando se pasó al TPV, ¿no? O sea, de antes, de la época de tus padres seguramente, que taca, 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 era una máquina registradora, cuando aparecen todos los TPVs para estar cobrando, que te da un inventario, lo que se vendió, lo que no se vendió, tal igual, eso otro. ¿Va a quitar trabajo? Pues chico, no, o sea, te va a reducir al final de cuentas, ¿no? O sea, yo me acuerdo, hay un ejemplo muy bueno de esto, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, con esto de ChatGPT y todo eso, ¿no? Hay una manifestación, vi por ahí una foto de una manifestación en el 82 creo que era, en la Universidad de Matemáticas, de no sé de dónde, Estados Unidos, lo que fuera, que estaban manifestándose en contra del uso de la calculadora. O sea, claro, porque la calculadora como que no te hacía pensar. Digo, jolín, no sé, yo tengo una discrepancia muy grande de que la inteligencia artificial no te haga pensar. A mí me creo que te genera un espíritu mucho más crítico. De si lo que me estás diciendo tiene sentido o no tiene sentido, al final de cuentas. Si lo que me estás diciendo que yo diga tiene lógica con lo que... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una parte mucho más profunda. Lo que pasa es que el trabajo me parece a mí que cada vez es más introspectivo. Es decir, el que todo afuera esté estandarizado te hace solo ir para adentro y hay veces que no queremos ir para adentro, ¿no? Entonces es adentro de qué soy bueno yo, al final de cuentas. ¿Soy bueno en esto o no soy bueno en esto? ¿Vale? ¿Cuál es mi aportación a la sociedad? Por decirlo de alguna forma, porque nosotros, una de las cosas que me parece súper importante a la hora de entender la venta es que vender es aportar valor. Entonces te la cuestionas diferente, ¿no? O sea, el otro día hablaba yo con un cliente justamente ese tema y dice, wow, me haces cambiar la forma de pensar en el modelo de negocio. Claro, vos aportas un valor, aunque no te des cuenta. O sea, y cada uno de los restaurantes aportan un valor. Nosotros aportamos un valor que otra gente no lo hará. Por eso vienen a trabajar con nosotros y no con otros, ¿entienden? Pero tenés que tener claro cuál es ese valor que aportas. Entonces, ese trabajo te lleva a mirar mucho para adentro, como es, y saber qué es lo que estás aportando a la sociedad. Porque hay una frase muy buena que a mí me gustaba que decía que ganamos tanto dinero como el valor que aportamos a la sociedad. Entonces, entonces claro, o sea, entonces, mientras más valor aportas y cuando lo planteas así, como que le encontrás un sentido a todo lo que vas haciendo. Entonces, a mí me parece que es súper importante que nos empecemos a mirar para adentro, que sepamos qué es lo que valemos y eso, al final de cuentas, aportarlo, ya sea en la sociedad, ya sea trabajando para alguien, porque no todos tienen que ser emprendedores y entiendo que a lo mejor no a todo el mundo le mola, al final de cuentas está metiendo en impuestos y autónomo y en no sé qué, y se queda con el 40 y le hacienda y tal igual, o sea que a mí eso me parece una locura. Entonces, claro, entiendo que no todo el mundo quiera eso, pero mira, a mí me interesa trabajar en marketing porque creo que es lo que realmente me gusta hacer, entonces voy a buscar un lugar donde yo pueda aportar mi tipo de marketing y que a la empresa le termine sirviendo. Entonces, lo que genera todo esto de inteligencia artificial es que los match cada vez vayan siendo más finos, por decirlo de alguna forma, me parece, ¿no? O sea, porque cada uno se puede empezar a dedicar realmente a lo que le gusta y eso ponerlo en la empresa, de cara a la sociedad o de lo que sea. Entonces, yo veo como positivo. ¿Tiene sus cosas malas? Como todo, al final de cuentas creo que todo tiene cosas malas, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, al final pero o sea, son igual de exponenciales las cosas buenas que al final de cuentas las cosas malas. Y yo creo que a veces tenemos como una idea errónea, ¿no? de qué es la inteligencia artificial y cómo va a impactar en nuestro mundo, ¿no? Yo tengo la certeza de que viene para ayudar. De hecho, bueno, nosotros la verdad, tanto a nivel de tecnología como a nivel de grupo de restaurantes, estamos haciendo másters, pero es real, o sea, estamos haciendo varios másters, hay varias personas en el equipo que se están formando en todo esto, porque es verdad que te da una potencia tremenda, pero hay que entenderla, o sea, hay que entender esa potencia, porque a veces creemos que la inteligencia artificial es Dios, o sea, es tan maravillosa que el 100% de la información que te da es perfecta. En estos días están saliendo, pues con esta evolución de GPT-5, están saliendo muchos detractores que dicen, no, es que cuando no sabe cuando no sabe cuál es la respuesta se la inventa, ¿no? Y yo creo que eso es justamente lo que hay que entender. Lo que hay que entender es que el mundo no va a ser cuadriculado, no te va a dar la misma respuesta a ti que la respuesta que me va a dar a mí, y tampoco te va a dar una verdad absoluta. Lo que te va a ayudar va a ser a que cualquier proceso que tengas que hacer se pueda hacer muchísimo más rápido. O sea, no dejarán de haber criterios y tú tendrás tu criterio y tu forma de gestionar tu negocio y yo tendré el mío, pero cuando haya que procesar datos, cuando haya que pedir información, cuando haya que valorar cosas de manera, voy a decir subjetiva, aunque hablando de tecnología lo de subjetivo igual parece que no tiene sentido, pero sí, justamente eso es lo que aporta. Lo que aporta la inteligencia artificial aplicada tipo GPT, lo que viene a darnos es
la facilidad de poder hacerlo muy, muy rápido. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Tampoco tus decisiones ni las mías. No se puede tomar como una ley ni como que Dios viene a verte, pero sí como una herramienta para poder dinamizar o hacer mucho más rápido los procesos que antes tardaban meses, ahora tardan días. Y en nuestro caso, el caso de Urest, procesos que tardábamos un mes y medio en conseguir, ahora mismo los conseguimos en 15 minutos. La prueba de error es mucho más fácil. Entonces al final de cuentas te permite ir avanzando. No, espera, correcto, claro. O sea, entonces te permite ir más rápido por el camino que en teoría es correcto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, es una palanca. Eso es como la bicicleta, como el coche. Con los coches cuando antes iban a 40 kilómetros por hora y ahora van a 120 y se iban a matar. Bueno, nos seguimos matando igual. Yo creo que de esto vamos a hablar mucho en los próximos meses, tanto en el podcast como yo creo que en la sociedad se va a ver un avance muy interesante de cómo penetra la inteligencia artificial, que no viene a ser un milagro ni muchísimo menos, sino una herramienta más para poder ganar velocidad y quitarnos el trabajo más duro. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo va evolucionando todo esto, porque yo sí que tengo la firme creencia de que es utilizar herramientas de inteligencia artificial para los restaurantes más pequeños, o sea, ser capaz de poder dárselas o que sean accesibles para los clientes más pequeños, justamente son los que mejor mejora o mejor respuesta van a poder conseguir para poder mejorar sus negocios, ¿no? El mejorar esos pequeños procesos que hasta ahora solamente podían hacer los grandes, justamente va a ser la clave para que el sector se transforme. Joder. Súper apasionante. La verdad es que cuando hablas con alguien del sector que lo vive, que le apasiona y que conectas tan guay con él, es un gusto. Yo estaría aquí, no sé, 15 horas más. Ahora todavía nos queda comida, nos queda un rato, estado juntos. Es un lujo el pasar un ratito contigo. Ya sabes que aquí, por supuesto, tienes tu casa cada vez que lo quieras. Tengo muchas... O sea, estoy muy agradecido del trabajo que habéis hecho con nuestra empresa, y yo creo que durante el día de hoy podríamos hablar de Traducito. Ahora sí que sí, total. Bueno, muchísimas gracias, Santi. Nada, Tenerte allí en la casa, y cuando quieras ya sabes que este es tu sitio. Gracias por todo. Bueno,